buenos días, mi nombre es Hanna Guasi González, pertenezco al cuarto semestre de la licenciatura en música y correspondiente al segundo corte voy a entregar la segunda microclase referente a la música en América durante el siglo XX. Y qué mejor forma de empezar que aperturando con la Segunda Escuela de Viena. La Segunda Escuela de Viena fue un grupo fundado por Arnold Schubert, Anton Werb y Alban Weber. Estos dos últimos fueron alumnos del primer mencionado y ambos se encargaron de romper con los estereotipos y lo establecido referente a la tonalidad en ese entonces. Fue fundada a inicios del siglo XX. Importante recordar. Pero ¿quién es Arnold Schubert? Arnold Schubert fue el creador del atonalismo libre, pero sobre todo se le reconoce por ser el creador del dodecafonismo. ¿Qué es el dodecafonismo? Es el método que ordena los 12 tonos de la escala cromática en una serie obligatoria, o sea, ninguna de las notas se debe repetir bajo ninguna circunstancia. Pero entonces, hablemos un poco de sus alumnos, que serían Anton Weber y Alba Berg. Anton Weber fue el creador de la melodía de timbre y precursor de la brevedad extrema, o sea, él fue el encargado de básicamente poder llevar cualquier obra a su mínima expresión sin necesidad de perder su sentimiento y su expresión. También se le conoce bastante por ser el creador del serialismo, que, así como su maestro, tiene una expresión bastante parecida. ¿Pero qué es el serialismo? Es una extensión del dodecafonismo que implica un orden matemático estricto, no solo con las notas, sino también con la duración, la dinámica y el timbre. Ahora, finalmente cerrando con los alumnos, podemos hablar de Alban Berg, quien fusionó el dodecafonismo con el lirismo romántico tardío. Bueno, del romanticismo tardío, disculpa. Logrando óperas extremas de gran impacto emocional. Y considerando el levantamiento que estaba teniendo el romanticismo, que no tiene mucho distanciamiento con esta época, podemos conectar ambos usos de una manera bastante directa. Ahora bien, yéndonos a otra parte del continente, tenemos que irnos un poco a la Europa de ese entonces. ¿Por qué? Porque tenemos que mencionar el impulso del ballet ruso en París de esta época. Queremos hablar del ballet de la época y su revolución, tenemos que hablar sobre Igor Stravinsky, Maurice Ravel y Manuel de la Falla, por el momento el único compositor español de toda esta travesía. Empezando con Stravinsky sobre todo se basó en la revolución del ritmo, básicamente lo que hacía que las historias que se contaban mediante su música tuvieran un hilo principal, o sea, hacía que la gente básicamente referente a la música supiera exactamente qué ritmo iba a tomar la historia, valga la redundancia, solicitando ritmos más acelerados cuando la historia tomaba un giro inesperado y algo bastante más estándar referente a las historias un poco más tranquilas. Ahora, yendo con Ravel sobre todo se basó en la variación del timbre. Él básicamente lo que hizo fue que revolucionó lo que era el impresionismo clásico haciendo una fusión con el jazz. Y ahora Manuel Ravel se basa en lo que sería la elevación del nacionalismo español en la Europa occidental de ese entonces. Pero bueno, ya que estamos en una época de evolución y de revolución, valga la redundancia, siempre habrá un grupo de personas que no van a estar de acuerdo o que van a querer que todo vuelva a ser como antes. En este caso, tenemos el neoclasicismo y al grupo de los 6. El neoclasicismo básicamente eran las personas que querían que se regresara al clasicismo del siglo XVIII. Y entre esas personas podemos tener a un grupo de 6, que casualmente se llama el grupo de 6. En este caso, este grupo de 6 sería Darius Milhaud, Francis Poulenc, Arthur Honegger, George Auric, Germain Taillefer y Louis Daryl. Esas 6 personas expresaban constantemente su descontento referente a la revolución que estaba viviendo la música en este entonces, diciendo sobre todo el argumento era que querían que se regresara el orden, catalogando los nuevos métodos que se estaban surgiendo a inicios del siglo XX como algo sin escrúpulos y bastante desordenado. Pero durante toda esta época vanguardista también tenemos que mencionar a Dmitri Shostakovich, quien básicamente fue el encargado de revitalizar la Sinfonía Monumental bajo la censura soviética, usando el sarcasmo y códigos ocultos para expresar el drama social.
Igor Shostakovich es ruso y considerando la época en la que están tomando lugar esos sucesos, tengamos en cuenta que en Rusia del siglo XX se estaba pasando por una censura bastante masiva y considerando que ellos estaban prácticamente aislados del resto del continente, tiene bastante sentido el hecho de que Shostakovich se viera bastante encrucijado en el sentido de que se veía obligado a censurar y a codificar muchos de los mensajes que quería dar referente al gobierno de ese entonces. Tenemos por otra parte a George Gershwin, quien hizo también la fusión del jazz con la música clásica, que fue bastante parecido a lo que hizo Stravinsky un poco atrás. Tenemos a Aaron Coldplay por otra parte, que forjó el sonido arquetípico del paisaje estadounidense como lo conocemos actualmente, y también se basó bastante en las armonías abiertas, claras y ritmos folclóricos. Y casi para terminar tenemos a John Cage. John Cage, a diferencia de los antes mencionados, se basaba principalmente en ser pianista, pero también tenía un repertorio de música bastante más variada. Y empezamos con los mexicanos de esa travesía, y en este caso tenemos a Silvestre Revueltas, que es el máximo exponente del modernismo mexicano de ese entonces y es el creador de la música violenta rítmica. A su vez que también fue el creador de las disonancias y las texturas inspiradas en México popular callejero de ese entonces. Sobre todo, una de sus obras más conocidas es Sensemayá, que también se le conoce como La Noche de los Mayas. Y bien, esto ha sido todo. En conclusión, durante todo el siglo XX, sobre todo en América, fue bastante relacionado a todos los cambios que se vieron en Europa para llegar a lo que conocemos actualmente como el postmodernismo. Muchas gracias.